Hola amigos, buenos días. Pues aquí ya estamos con ustedes para el siguiente tema de doctrina cristiana. Hoy vamos a ver eh, el tema acerca del pecado. Es importante que conozcamos aspectos eh, claros, precisos de lo que el pecado es en nuestra vida y cómo Dios le puso solución a esa condición humana, ¿no? El objetivo es que nosotros comprendamos nuestra necesidad de restaurar nuestra relación con Dios. Esta relación fue rota a causa de la desobediencia del hombre y aún sigue siendo rota porque el hombre sigue desobedeciendo. Pero pues Dios siempre tiene algo preparado para nosotros y yo espero que en este tema podamos entender algunas cuestiones, algunas situaciones que quizá nos detengan a buscar el perdón de Dios o a no entender el perdón de Dios. Y pues yo creo que Dios tiene para nosotros algo importante. Vamos a poner en manos de Dios este tema, este tiempo, y le pido a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos muestre cómo podemos nosotros relacionarnos con Él de una manera libre, sana, y tener una vida plena, una vida hermosa en Cristo, porque Él para eso diseñó el plan que diseñó y nos los mostró para que nosotros tengamos vida eterna. Padre, gracias te damos, mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Bueno, el texto base para este tema está en el Salmo 51:12, en la versión Reina Valera 1960, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava más y más y más de mí la maldad y límpiame de mi pecado. Cuando leo este salmo puedo ver cómo David encuentra una necesidad de ser lavado más y más. O sea, eso habla de un proceso, de un avance, de una vida constante, entregada a Dios en todos los aspectos, en servicio, en comunión, para poder ser trabajados, para poder ser restaurados por Dios. El problema del hombre es que no entendemos cómo Dios puede expresar su amor de tal manera. En una ocasión, platicando con mi papá, me preguntaba, pero ¿cómo es que Dios te puede perdonar de todo lo que hiciste? Me preguntaba, ¿solamente te arrepientes y ya? ¿Solamente recibes a Jesús como Señor y Salvador y ya eres perdonado? ¿Eres salvo? No alcanza a comprender cómo es esto. Dios me dio una respuesta para compartirle y él pudo entender, porque vi su rostro de asombro, vi cómo no podía terminar de entender eso, pero sé que sí pasó algo dentro de él cuando yo le di esta respuesta. Y yo le dije, mira papá, le digo, ¿tú me amas? Y él me dijo, obviamente sí, claro, te amo. ¿Qué me perdonarías? Y él me dijo, todo. Entonces le digo, si nosotros siendo malos somos capaces de perdonar a nuestros hijos cualquier cosa que hagan, ¿cuánto más Dios, que es bueno, no nos perdonaría? Y la mayoría de las personas viven en esta coyuntura, viven en esta situación. No entienden qué es la iglesia. La iglesia piensan que es un edificio, piensan que es un local, pero no, la iglesia es la mayor expresión del amor de Dios hacia el hombre. Al Jesucristo instituir la iglesia, extendió su perdón. Es una manera de extender su perdón, de instaurar su perdón, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que viene buscando la salvación en Cristo. Esto debe ser la iglesia, los que tenemos el ministerio de la reconciliación. Ese privilegio no se lo dio a los ángeles, no se lo dio a nadie más que al hombre, para poder restaurar, llevar un hombre a otro hombre a conocer a Cristo, para restaurar su vida y para salvarla. Cuando analizamos nuestra manera de vivir, pues quizá podemos pensar que no hay nada malo que estemos haciendo, o yo no he hecho nada tan malo que merezca ser castigado por Dios. O quizá podamos decir de otra manera, no, yo he hecho tantas cosas malas y terribles que Dios nunca me va a perdonar. Pero déjame decirte, amado, que en realidad
de alguna manera estas dos posturas no son correctas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hasta cuando dice que si tú sabes hacer lo bueno pero no lo haces, eso nos va a ser contado por pecado. ¿Cuántas cosas buenas has podido hacer, pero a causa de mantener mi integridad, a causa de mantener tu bienestar, inclusive en estos tiempos, lo vivimos claramente, nosotros nos abstenemos de hacerlo? Dice la palabra que hasta eso es contado por pecado. Y no digo que seas imprudente, no digo que seas irresponsable, porque eso sería incorrecto. Pero sí hay manera de ayudar, hay formas de ayudar. Y aunque muchos lo critican y muchos no están de acuerdo, pero el aportar de tu economía hacia otras situaciones que necesitan apoyo, otros albergues, personas con necesidades diferentes, eso es ayudar también. Y eso no es quedarse sin hacer nada, eso es hacer algo para ayudar al prójimo. Y si Dios lo pone en tu corazón, pero pues cuidas y dices, no, pues es que si yo doy, pues me voy a quedar y va a ser menos lo que tengo. Es una manera natural de pensar, pero Dios quiere que vayamos más allá de eso y hagamos lo bueno. Lo que Dios pone en tu corazón, no te detengas a hacerlo, hazlo. Da, si Dios te puso dar, da. En el libro de Romanos, un pasaje que todos conocemos es capítulo 3, versículo 23, que dice: la palabra de Dios dice que no hay una sola persona que no haya pecado, y por esta razón todos estamos destituidos de la gloria. Todos sin excepción, todos estamos destituidos, porque no hay nadie bueno, como les platicaba, ¿no? La situación de mi papá, no hay nadie bueno. El ser bueno es un atributo divino. Jesús lo enseña cuando iba caminando y se le acerca un hombre y le dice: maestro bueno, y él dice: a ver, vamos a analizar eso, aquí no hay nadie bueno, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Entonces, basado en ello, es un atributo que solo Dios tiene, el ser bueno. El pensamiento del hombre, el corazón del hombre es malo de continuo, es parte de la naturaleza que vamos a analizar en un momento y vamos a estudiar también. Y bueno, el pecado, la palabra pecado generalmente nos suena muy religioso, ¿no? Eso es lo que generalmente pensamos: pecado, religión, castigo, y no nos damos cuenta que, o no lo sabemos en realidad, que la existencia y la proclamación del pecado al final también es una bendición de parte de Dios poder mostrarnos el pecado, porque aquel que mira su pecado y se arrepiente, él alcanza misericordia de Dios. Cuando nosotros no sabemos que estamos en pecado, ¿cómo podríamos reconocerlo? Cuando no hay nada escrito que diga: esto me desagrada, que eso es el pecado, hacer algo que desagrada a Dios y que nos separa de Dios. Pero cuando no lo sabemos, cuando no hay en nuestro corazón ese conocimiento, pues nosotros vivimos cometiendo pecado, pero sin saberlo, mas no deja de ser pecado. Esta es la situación que muchos viven hoy. El pecado tiene tres aspectos que hoy vamos a analizar. El primero va a ser el pecado original, luego vamos a ver la reconciliación y luego vamos a ver la nueva vida en Cristo. Porque así es como esto funciona. Uno primero se da cuenta del pecado, luego se reconcilia y luego viene una vida nueva, una vida abundante y victoriosa con Cristo. El pecado original, desde el momento de la creación, pues Dios creó un ambiente perfecto para el hombre, para Adán y Eva. No había temor, no había sentimientos de vergüenza, no había culpa, no había ninguna situación que pudiera separar al hombre de Dios, ya que el hombre vivía en perfecta obediencia. Dios le decía: ponle nombre a los animales, le ponía nombre a los animales. Dios le decía: labra el huerto, labraba el huerto. Pero llegó un momento en que tomó una decisión y decidió desobedecer. Esto provocó la separación de Dios y el hombre. El hombre, a causa de esta desobediencia, a causa de este pecado, pues
provocó que exista una distancia entre el hombre y Dios. A causa de eso, el hombre ha buscado cómo satisfacer ese vacío y cómo llenar ese vacío que quedó entre mí y Dios. Y todo este espacio buscamos llenarlo con trabajo, con bienes, con posesiones, con poder, con autoestima. Infinidad de cosas podría yo nombrar que han tratado de ocupar el lugar de Dios en la vida de los hombres. Cada uno de nosotros es tan diverso y existen tantas cosas que cada uno de nosotros tendríamos algo para decir: esto me apartó de Dios, esto me aparta de Dios. Y pues he puesto entre ese vacío, lo he llenado o he tratado de llenar con esto, pero nunca se va a llenar ese vacío, porque ese vacío es el lugar que Dios ocupa y nada lo va a llenar. Dios es inmensamente grande y nada puede llenarlo. Para esto, el siguiente punto, la reconciliación, es para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a la reconciliación? Primero, amado, déjame decirte que nadie se arrepiente por su propia voluntad. Nadie toma la decisión de decir: voy a cambiar mi vida por sí mismo. Esto es obra de Dios, esto es parte de la misericordia de Dios, que viene y te dice: hoy vamos a cambiar tu vida. Hoy vamos a resolver la distancia que existe entre tú y yo. Y eso solamente es Dios, con ayuda del Espíritu Santo, que viene a ti y toca tu corazón y transforma tu vida. Yo no puedo dejar de entender el primer día que yo escuché una conferencia en nuestra congregación, y bueno, desde la alabanza, honestamente, desde el momento en que llegué, algo se quebró dentro de mí, y no fue por voluntad propia. Yo lo sé porque soy alguien que no me gusta el sentimentalismo ni me gusta la emocionalidad, y reconozco cuando me emociono, pero también reconozco cuando no es parte de mí. Entonces yo sé perfectamente que lo que ocurrió ese día fue una decisión tomada así con un entendimiento, pero movido por otra fuerza mayor que yo, que es Espíritu Santo, que es Dios mismo, buscando nuestra vida y salvando nuestra vida. Y esto viene a través del arrepentimiento. A la iglesia se le dio este ministerio, y bueno, a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, pues nosotros somos beneficiados de ello. Todos aquellos que venimos y nos adherimos a este nuevo pacto. El antiguo pacto de la ley no fue derogado ni abrogado. Jesús lo cumplió cabalmente, y como Él lo cumplió, Él establece un nuevo pacto. Y este nuevo pacto pues dice que todo aquel que viene y se adhiere a Él es salvo. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, confesando con tu boca que Él es el Señor, creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos, y confesándolo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Eso te hace salvo. Arrepintiéndote, buscándole para cambiar tu vida de rumbo, y tomando nuevas direcciones y nuevas decisiones para tu vida. Y el tercer punto es la nueva vida en Cristo. Jesús ya pagó con su sacrificio la consecuencia de nuestros pecados. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efectivamente, tu pecado, el mío, el de las futuras generaciones, los cometidos y los no cometidos, no se quedaron sin pago. Se pagaron en la cruz. Jesús pagó por ellos, por cada uno, por cada latigazo, por cada humillación, por cada gota de sangre, por cada clavo, por cada momento de dolor. Él pagó por nosotros. Él puso su cuerpo para ser golpeado en lugar tuyo, y Él derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero no fue la tuya, no es la mía. Gracias a Dios, Jesús puso su cuerpo, puso su sangre en lugar nuestro para hacernos salvos. Él mismo renunció a su gloria para hacerse como nosotros, y luego hacerse siervo, y además humillarse hasta la muerte en una obediencia perfecta a Dios, y morir de la manera más humillante, que es morir en la cruz. Esto nos lleva a una gran responsabilidad, amados.
No tengas en poco el sacrificio de Cristo. No lo tengas por nada. Al contrario, aprécialo, valóralo y compártelo, sobre todo. Vívelo, disfrútalo, porque es una oportunidad que Dios nos ha dado para librarnos del pecado. Y no digo que no vuelvas a cometer, y porque no seguimos cometiendo pecados, claro que sigue pasando, pero que no sea tu intención, que no sea la intención de tu corazón. Hoy tienes a Dios en tu corazón, tienes al Espíritu Santo que te ayuda a detectar esas debilidades, esos momentos, y puedes tomar una decisión. Eres capaz de hacerlo para no ofender a Dios, para no apartarte de Dios. En Romanos 6:14, la Nueva Versión Internacional, dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, amados. Así como Jesucristo resucitó, así como nos ha llamado al bautismo. Si no lo has hecho, pues pronto puedes hacerlo, habrá la oportunidad de hacerlo. Mas sin embargo, no quiere decir que esto no haya ocurrido en tu corazón, porque el bautismo, más allá de un acto religioso, es una situación espiritual, es una condición espiritual donde tú has decidido morir a ti mismo y vivir para Cristo. Si tú lo has hecho, amado, este versículo es para ti. Tú puedes estar caminando, pero haber muerto al pecado y vivir para Cristo. La conclusión es esta: a causa del sacrificio de Jesús, nuestra vida ya no debe ser igual. Vivamos de modo que demostremos gratitud por ese sacrificio, dejando de lado todo aquello que nos separa de nuestra comunión con Dios, y aún procurando todo aquello que sabemos que es bueno y que nos corresponde hacer como sus hijos, muertos al pecado y sumergidos en una vida nueva y abundante cerca de nuestro Padre Celestial. Amado, no tengas temor por lo que vivimos el día de hoy, porque es parte de la nueva vida que tienes y es parte de la abundancia que Dios nos ha dado. Yo te recomiendo que analices estos 3 puntos, revises el pecado original, revisa qué te separa de Dios, qué has puesto en medio de ti y Dios, y hazlo a un lado. Dale lugar a Dios que merece. Él es el dueño del oro, la plata y del trono de tu corazón. Y ese vacío tiene forma de Dios, amigo. Nadie lo va a llenar si no es Dios. Reconcíliate con Dios. Puedes hacer una oración sencilla diciéndole: Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Quiero cambiar de vida. Y te entrego mi vida para que tú la guíes desde ahora. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por el sacrificio de la cruz. Amén. Y con eso Dios te puede abrir las puertas, escribir tu nombre en el libro de la vida y empezar a disfrutar de la vida abundante que Cristo ofrece, porque la vida en Cristo y la salvación que nos da no es para después de la muerte, sino es para a partir de hoy, para que tú tengas una vida plena, una nueva vida, como vimos en el punto 3, donde, como dice David: lávame más y más y más, y yo no dejaría de terminar de decir más y más y más, porque eso es parte de nuestra vida, amado. Que el Señor nos limpie cada día, poco a poco, pero con un deseo ferviente en tu corazón de hacerlo para Cristo y ser libre. Dios te bendiga. Espero que este video te sirva, espero que edifique tu vida. Y pues espero tener pronto otro video para compartirte. Lo voy a hacer, te lo prometo, para que vayamos alimentándonos poco a poco. Yo les pido que me dejen sus comentarios, qué Dios te habló, revisa la clase, lee tu Biblia. Estamos leyendo Samuel, qué interesante y qué tremendo libro, mucho aprendizaje, mucha palabra y mucha vida en estos libros. Como cada uno de ellos, ustedes lo saben. Pues les dejo, amados, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo pronto con la bendición de Dios. Bye.